Muchas gracias por los comentarios. Ok, entonces, recordar, la primera parte del seminario les traigo una presentación macro donde traigo los gráficos más útiles para entender lo que está sucediendo en el mercado y tener siempre esa perspectiva de qué sucede también si pasa algo que no está en mis planes. Recordar, nosotros somos inversionistas. Los inversionistas, al igual que un economista y también un meteorólogo, usamos la ciencia predictiva. Si nosotros no sabemos lo que va a suceder, pero vamos viendo dónde están las mayores probabilidades para que veamos un beneficio. Y es eso en lo que nos centramos nosotros ahora. Gibson, igualmente. Ok, entonces, recordar, cualquier duda que tengan en este comienzo, esta parte macroeconómica, les sugiero que puedan realizarla ahora. Vamos a estar abordando y, y esperemos sea ya un seminario exitoso. Bueno, el título de la parte macro traído es que si el mercado se prepara para menos recorte de tasa de interés. Sabemos que este ha sido uno de los principales impulsores del mercado, pero últimamente estamos viendo señales de que posiblemente el sentimiento esté muy estirado. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, partamos con Estados Unidos. ¿Qué es lo que vimos en Estados Unidos? Tuvimos el dato de PCE. Este dato no tiende a generar gran volatilidad en los mercados como el IPC, pero sí es de gran relevancia para los analistas y también para los miembros de la Fed. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿qué hace el IPC? El IPC toma una canasta promedio que pueda consumir la familia estadounidense y va haciendo un segmento. El PCE igual, pero lo mide por el gasto del consumidor y lo que tiene más atractivo es que actualiza los precios de manera trimestral, también actualiza las ponderaciones. Es decir, si el IPC dice que el 50% se gasta en vivienda, se mantiene así. El PCE se va adaptando según se vaya mostrando el consumidor. Por lo que nos da un dato más claro de cuál podría ser la presión inflacionaria. Por eso que la proyección económica, la Reserva Federal hace mención al PCE como perspectiva de inflación. Entonces, ¿qué vimos acá en el dato de PC? Acá tenemos la gráfica y sus componentes. Primero, el mercado llegaba con dos datos que se habían marcado al alza en la presión inflacionarias. Es decir, era un dato que iba a dar mucha información. Entonces vemos que el dato de febrero de 2024, vemos que el deflactor del PCE, este básico, se estabilizó en un 2,8% anual. Esto indica que es la menor inflación desde marzo de 2021, indicando buenas perspectivas. Vimos cómo este dato estuvo en línea a lo que esperaba el mercado. Sin embargo, también vimos datos que podrían ser más preocupantes y no se han estado abordando ahora en el mercado. ¿Cuáles? Vimos que el PCE subió ligeramente al 2,5%. Vimos que la revisión del dato anterior fue al alza y que se destacó un aumento en la inflación de bienes no duraderos. También el supercore, que es el subyacente, se mantuvo en el 3,33%, aún alejado del objetivo que tiene la Reserva Federal de un 2%. Y vemos que el gasto del consumidor superó reduciendo las tasas de ahorro al punto más bajo desde diciembre de 2022. Es decir, todavía estamos viendo un deterioro en el consumidor. El consumidor, si bien podemos ver mayor actividad económica en el dato de PIB, en las ventas minoristas, si nosotros lo ajustamos a la inflación, seguimos viendo que el consumidor está deteriorando su poder adquisitivo. ¿Qué es lo que puede traer esto? Y es el que me ha hecho la tesis de hey, posiblemente el mercado se esté interiorizando que las tasas van a ser a los niveles más actuales va a estar por más tiempo, producto de que estamos viendo cómo el ahorro del consumidor está cayendo mientras el gasto está subiendo. ¿Qué es lo que nos podría indicar eso? Que el rendimiento real, el salario real del consumidor se podría estar deteriorando. Es decir, con la misma cantidad de dinero puede consumir menos. Es decir, estamos viendo cómo cada vez para consumir la misma cantidad está desembolsando más dinero, lo que indica mayor actividad económica porque se mide a nivel monetario, pero vemos que es un coste de vida mayor. Luego, ¿qué tenemos del PCE? ¿Qué ha llevado esto y por qué nosotros indicamos hey, posiblemente el mercado esté interiorizando que las tasas se van a mantener más altas por más tiempo? Bueno, acá tenemos los futuros de las tasas de interés, en donde vemos que los fondos federales estarían descontando que podríamos ver 2,6 recorte de tasas, es decir, inferior al 3 recorte de tasas que había dicho las proyecciones económicas y también teníamos antes el dato de inflación. Es decir, el
indicador de inflación sugiere precaución al menos, con una revisión al alza, estamos viendo componentes de servicios que están generando presión inflacionarias y así lo está descontando el mercado. Y acá ustedes muy bien me pueden cuestionar diciendo, ok, pero el mercado va al alza. Exactamente, el mercado va al alza y es por eso traigo esta diapositiva en donde nosotros veíamos que acá, desde febrero de 2024, había una correlación positiva entre el SP500 y las tasas de interés. Recordemos, las perspectivas de recorte de tasas de interés en rojo y el SP500 en azul. Veíamos que cuando aumentaba estas perspectivas de recortes, el SP500 tendía a subir, que es nuestra referencia. Nosotros hemos dicho desde el año pasado que esta era la referencia principal que estaba dominando el mercado, conjunto a la liquidez. Sin embargo, ahora vemos una divergencia. Vemos cuando se esperan menores recortes, el mercado no le está interesando esto y estamos viendo cómo se está desacoplando de su principal motor de subida. Entonces, tenemos una divergencia. ¿Cuál es el problema de la divergencia? Que uno de estos dos, por datos históricos, se debe ajustar. ¿Cuál será? ¿Alguna noticia que lleve a repuntar el coste, las perspectivas de recortes? O, contrario, el precio del SP500 se ajuste a la baja, interiorizando unas nuevas perspectivas. Es decir, necesitamos ser bien analíticos en lo que estamos mirando en el mercado para ver cuáles podrían ser las perspectivas. Uno de los dos se podría ajustar. Y es lo mismo que vemos en el análisis técnico. Entonces, nosotros decimos, hey, estamos viendo una estructura de cuña. Cuidado, se está jugando con una línea muy fina en este soft landing que estaría descontando el mercado. Bueno, también más datos de inflación. ¿Qué tenemos? Los datos de febrero de 2024 muestran un aumento en los ingresos personales, lo que les comentaba, y también un gasto en el consumo. Pero vemos un descenso en el ingreso disponible real, justamente lo que le informaba. Hey, el consumidor está consumiendo más porque le cuesta más mantener su nivel de vida. Entonces estamos viendo que el dato de PCE se ubicó en el 0,3% mensual, excediendo el objetivo del 2% que se buscaba y subía los precios de alquiler y vivienda, la parte de servicios. Entonces, con los indicadores actuales que se posee el mercado, no respalda recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. A pesar de esta expectativa que tiene el mercado se está desligando de estos fundamentos macroeconómicos, por lo que tenemos que tener conciencia de dónde se está moviendo el mercado. Como les digo, el mercado puede subir o bajar, el mercado tiene la razón, nosotros vamos siguiendo esas perspectivas, pero esto nos ayuda a nivel más de mediano plazo. Entonces, otro dato de interés que es lo que estamos viendo durante este primer trimestre vimos ganancias récord, vimos mejores perspectivas de los beneficios empresariales y el 40% de todos los días de negociación resultaron en cierre récord para el SP500. Seguimos viendo cómo se nivela estos niveles de 2012, el año 98. Estamos viendo cómo está cerrando y las perspectivas siguen siendo alcistas. Aquellos que siguen nuestro seminario podrán darse cuenta que llevamos bastantes meses diciendo estas perspectivas de máximos históricos, pero ahora nosotros estamos moderando esta retórica por producto de la parte subyacente, la parte macroeconómica. También retomar uno de los principales temores y que estoy rastreando para las perspectivas del SP500 y Estados Unidos en general a mediano plazo, la deuda. Estamos viendo cómo el aumento de gastos por intereses por parte de Estados Unidos sigue siendo bastante alto. Mire, este es el nivel. Podríamos compararlo con una criptomoneda. Estamos viendo que saltó a $1 billón, de $1 billón a 1,1 billones al final de 2024. ¿Por qué muestro la deuda? Porque acá lo que sabemos es que la deuda puede quebrar una empresa, puede quebrar la economía personal y puede quebrar a países. Estados Unidos, al tener tanto nivel de deuda y gastos por el pago de la deuda, recordar, está emitiendo deuda récord en una tasa de interés alto, aumenta el riesgo. ¿Qué es lo que podría pasar si cambia las perspectivas del mercado de los tenedores de deuda y cambian a otro mercado? Podría verse un gran shock financiero para parte de Estados Unidos. Entonces estamos viendo que también la deuda pública y el gasto gubernamental siguen siendo bastante elevados y las proyecciones así lo sugieren. Entonces estamos viendo que el aumento solo por el gasto de gobierno está aumentando un 9% interanual, indicando que todas estas medidas de apoyo a la sociedad, que pueden ser bueno o malo, usted
acá a criterio personal, están llevando a que esta estructura de deuda se vea arraigada y se vea anclada en la economía estadounidense, es decir, una economía que está muy apalancada. Y recordar, todos estos gastos gubernamentales son muy difíciles de quitarlos, por lo que podríamos seguir viendo este círculo vicioso de la deuda, en que lo que nos indica es que cada vez está aumentando más el riesgo de algún problema en la deuda en Estados Unidos. Vamos a tener el dato de PMI, exactamente, vamos a estar analizándolo. También traemos nuestro Goldman Prime. ¿Qué es el Goldman Prime? Goldman Sachs muestra semanalmente lo que están haciendo sus institucionales, es decir, las manos fuertes. Lo que estamos viendo es que los fondos de cobertura, hedge fund, han aumentado las ventas cortos a niveles no vistos desde el principio de 2024. Es decir, cuando el minorista está entrando al mercado, estamos viendo que los institucionales se están saliendo del mercado. Eso mismo sucede cuando analizamos el mercado de derivados, que gran parte de las posiciones de compra es por el sector minorista. Entonces, a pesar de estos nuevos máximos que está viviendo el SP500, la tendencia que nos está mostrando de los inversores institucionales sugiere cautela. El oro, que me preguntaban ustedes qué es lo que está sucediendo con el oro. Bueno, acá les traigo este gran gráfico de Cape Cod Research, que nos argumenta que posiblemente el oro está subvalorado frente al SP500. Entonces, ¿qué nos dice? El oro está infravalorado en comparación al SP500. Nosotros tenemos dos activos refugios principalmente. Uno es el oro y el otro son las acciones. Entonces, el oro va a estar positivo cuando las acciones ya no estén mostrando eso favorable. Recordar, hay mucho inversor que busca el dividendo, pero una caída del precio de la acción puede deteriorar el capital de las personas, por lo que podría ser positivo para el oro. Entonces, basándose en la estabilidad histórica de la relación que tiene el oro con el SP500 y el petróleo, vemos que el análisis indica que el oro es menos sensible a los cambios en el precio de la energía, representa una reserva de valor más segura que la acción en momentos de incertidumbre económica y sugiere mantener al menos un 20% del oro como cobertura. Este es el análisis de Cape Cod. Especialmente ahora que el oro está infravalorado un 52% cuando se compara con el SP500, este nivel, en donde vemos que tienden a ir a buscar la media, por lo que las acciones podrían caer a su media, mientras el oro podría subir a buscar su media. Es ese el análisis que tiene el oro y por qué estamos viendo que sigue siendo tan alcista el oro. Esta semana, ¿qué es lo que esperamos? Datos muy importantes para el sector de manufactura, sector de empleo, en donde nosotros sabemos, la Fed tiene doble mandato, le exigen mantener la estabilidad en precios, es decir, la inflación, y también el mercado laboral, por lo que si vemos un deterioro en el mercado laboral nos podría traer esa trayectoria diferente y cambiar las perspectivas de recorte de las tasas de interés. Datos muy interés va a ser el NFP, que se conocerá el día viernes, donde podríamos ver gran volatilidad. ¿Qué es lo que hemos visto en los datos de empleo? Bueno, moderación hacia la baja. Si bien muestra fortaleza, estamos viendo cómo las perspectivas siguen moderándose a la baja en el mercado laboral, lo que indica un mercado laboral menos ajustado. También, si vemos el dato de ADP, vemos cómo se ha repuntado estos últimos meses, indicando fortaleza, pero si lo miramos en gran medida, la tendencia sigue siendo bajista en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con el análisis de empleo? Nómina no agrícola, que tiende a ser el principal producto es el dato público. Vemos que la tendencia es al alza y lo que quieren definir es si vamos a ver un dato de empleo mantenerse, deteriorarse o seguir aumentando. El que siga aumentando podría indicar condiciones financieras más restrictivas, producto de que estamos en un mercado laboral saludable. Entonces, esto podría llevar a que aumente el rendimiento de los bonos y caigan las acciones. Por eso es tan vital ir siguiendo estas perspectivas. Un deterioro en el mercado laboral indicaría a la Fed que tienen que moderarse, estamos viendo un deterioro en el empleo, por lo que podríamos ver una menor flexibilidad, o sea, una menor condición financiera restrictiva, por lo que podría favorecer a las acciones. Muy importante esta semana hacer seguimiento, vamos a estar cubriendo el dato de nómina no agrícola para que ustedes vayan entendiendo esta dinámica. En torno a las materias primas, ¿qué tenemos? Gas natural. Vimos que esta semana los futuros del gas natural en Estados Unidos descendieron debido a los pronósticos de climas más templados. Estamos viendo que hay una sobreoferta, lo que sigue lastrando el gas natural. El petróleo, vemos cómo Rusia anunció la reducción de su
de producción para cumplir los acuerdos de la OPEP, mientras que los precios cayeron por un aumento inesperado de la reserva de crudos también. Pero ¿cuál es el interés? La OPEP va a ser crucial esta semana cuando se anuncien sus medidas para la oferta. El cobre ha mostrado fortaleza producto de un repunte de los datos macroeconómicos de China, y el oro vemos que sigue aumentando su presión alcista, eso es la tendencia que estábamos buscando, debido a la perspectiva de posible recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal y también los conflictos geopolíticos. Otro dato de interés, estamos observando cómo los bancos centrales están siendo los principales compradores. Esta semana vimos una compra récord de oro por parte del Banco Central de la India. Y ya finalmente, Latinoamérica, vamos a ver los datos de PMI luego. Vamos a ver, México, ¿qué sucedió? Vemos cómo el gobierno de México mantuvo su proyección de crecimiento en un 3,5% para 2024 y también indicaba una desaceleración de la economía en 2025 del 2 y 3%. Pero vimos datos económicos favorables cuando vimos un déficit comercial menor a el dato anterior, mostrando un fuerte repunte, y las exportaciones destacamos con un aumento del 4,24%. Brasil, vemos que la inflación aumentó ligeramente. También vimos los comentarios del Banco Central que indicaba que posiblemente veamos una menor reducción en las tasas de interés, y los datos de empleo se mostraron bastante resistentes. En Chile vimos un cambio en el mercado laboral, vimos un pequeño deterioro en el 8,5%, sin embargo esto fue menor a las perspectivas. Y también vimos una producción de cobre en declive, pero vimos grandes datos de actividad económica. De hecho, tuvimos el IMASEC que se publicó el día de hoy en Chile, siendo un dato muy positivo para la economía chilena, lo que podría fortalecer el dólar peso chileno. Y en Colombia vemos cómo Bancolombia indicaba que se proyectaba un crecimiento del PIB de solo el 0,6% en base a recortes de tasa de interés, por lo que están viendo deterioro en las perspectivas económicas.